Entonces, pues vamos a iniciar sobre este tema tan importante sobre la bioquímica del corredor. Pues nosotros sabemos que nuestro organismo ocupa energía en tres procesos principalmente: la termogénesis, para mantener la temperatura corporal, la actividad física y el gasto energético basal. Estos son los tres modos como nuestro organismo ocupa energía principalmente. Y esta energía, pues obviamente viene de los nutrimentos energéticos, que son lípidos, proteínas e hidratos de carbono. La pregunta interesante ahorita que vamos a hablar de la bioquímica, de la actividad física, es ¿cómo es que nuestro organismo utiliza la energía? ¿En qué utiliza nuestro organismo la energía? Y esta imagen nos muestra la proporción de nuestro organismo en peso, quiere decir qué tanto porcentaje de mi cuerpo está formado por diferentes órganos. Aquí vemos que el 33% de lo que pesa nuestro cuerpo es la piel, huesos e intestinos, el 20% tejido adiposo, el 40% músculo esquelético y menos del 6% es el cerebro, hígado, corazón y riñones. Sin embargo, hablando de gasto energético basal o gasto energético en reposo, es muy interesante que los órganos que ocupan menos del 6% de nuestro peso corporal realmente ocupan una gran cantidad de energía. Más de la mitad de la energía que ocupamos en reposo se está utilizando en los órganos como el cerebro, el riñón y el corazón. ¿Y por qué? Y esto es interesante para poder entender por qué la actividad física ocupa energía. Si el problema que estamos viendo es cómo es que la actividad física va a ocupar energía, entonces debe quedar muy claro esto. Es curioso, pero la función de diferentes órganos como el corazón, el riñón, el cerebro y el músculo esquelético durante el ejercicio tienen un mecanismo muy similar y la mayoría de ellos es el transporte de moléculas e iones en contra de su gradiente. Entonces, parecerá que no tiene nada que ver con la clase, pero miren, ténganme un poco de paciencia. Las moléculas que no pueden atravesar la membrana de las células requieren un canal o transportador. Un canal hace que entren las moléculas a la célula, pero en relación al gradiente de concentración. Quiere decir que solo va a entrar la cantidad de moléculas hasta que afuera y adentro haya la misma cantidad. Muchas veces la célula requiere que adentro haya más moléculas que afuera, o al revés, necesita sacar más moléculas de las que hay adentro. Entonces, esto se le llama transporte activo, que quiere decir que la célula requiere invertir energía para poder ingresar moléculas a la célula en contra de su gradiente. Quiere decir que aunque ya haya muchas adentro, pues todavía va a requerir más. Esto requiere energía. Y estos canales o transportadores activos están ocupando mucha energía. En el riñón es un órgano que ocupa muchísima energía porque está haciendo justamente eso. Tiene transporte en contra de su gradiente. Así que la filtración renal lo que hace es utilizar una gran cantidad de energía para poder sacar iones para poder, por un lado, a la sangre regresar todas las cosas que necesitan regresar a la sangre y concentrar en la orina para eliminar todas las cosas que necesitan eliminarse. De este modo, es la razón por la cual el riñón ocupa una gran cantidad de energía. Está moviendo iones en contra de su gradiente. El cerebro funciona de la misma manera y es sorprendente que parece que no tiene nada que ver la función del riñón con el cerebro, pero hacen exactamente lo mismo.
mover moléculas o iones en contra del gradiente. Las neuronas lo que hacen al momento de hacer la señal, el flujo de energía eléctrica del cuerpo de la neurona a través del axón hasta llegar a los extremos para que mande la señal a otra neurona, es una señal eléctrica que significa que es un cambio de voltaje al interior de la neurona. Esto que estamos viendo aquí es un dibujito que nos representa el axón de una neurona. Todas las neuronas, al igual que cualquier célula del organismo, tiene en el interior más iones negativos que positivos, por lo tanto, hay más carga negativa dentro de las células que afuera. Si se abre un canal para que entren iones positivos, la célula se despolariza, quiere decir, ya no tiene carga negativa, sino que se vuelve neutra e incluso positiva. Si pasando un poco a lo largo del axón tenemos un canal que vuelve a sacar los iones positivos, entonces la célula se vuelve a hiperpolarizar negativamente. Y de ese modo, el caminar, podríamos decir, de esta despolarización a lo largo del axón es lo que hace que se envíe una señal de cambio de gradiente eléctrico, electroquímico, y entonces se liberan los neuropéptidos y neurotransmisores. El hecho de que la neurona absorba iones positivos, pues no ocupa energía porque esto va a favor del gradiente, pero cuando la neurona vuelve a despolarizarse, entonces ahí sí requiere energía para sacar en contra del gradiente los iones positivos. Así que estamos viendo que el riñón y el cerebro ocupan energía al mover iones en contra del gradiente. Y el músculo hace exactamente lo mismo. Sin embargo, hay dos modos como el músculo utiliza la energía. Modo número 1 es que la fibra muscular, para contraerse, requiere que una proteína o motor molecular, que se le llama miosina, se una al cable que se llama actina. La actina es un cable que va de un extremo al otro de la fibra muscular, y la miosina, que es una proteína que jala, toma la actina y al jalarla, entonces la fibra muscular se contrae. Este proceso de unirse la miosina a la actina, jalar y por lo tanto generar la contracción requiere energía. Sin embargo, hay otro modo como el músculo ocupa energía y es exactamente el mismo mecanismo que ocurre en el riñón, como les acabo de platicar, y las neuronas, como les acabo de platicar también. Y es mover iones en contra de su gradiente. Lo que hace que todas las fibras musculares de un músculo se contraigan simultáneamente o en el corazón se contraiga simultáneamente es una señal de calcio. El calcio es un ion que está guardado adentro del retículo endoplásmico de las fibras musculares, ya sea en el músculo esquelético o en el corazón. Y el calcio que está guardado en el retículo endoplásmico, que dentro del músculo se llama retículo sarcoplásmico, se libera el calcio para estimular la contracción. De este modo, el calcio viaja a lo largo de todas las fibras y es la señal para que todas estas fibras se contraigan simultáneamente. Ahora, para que la fibra se pueda relajar y el músculo ya esté listo para una siguiente contracción, el calcio tiene que regresar al retículo endoplásmico para que esta señal de contracción desaparezca, se relaje y pueda estar listo el músculo para otra señal. Quiere decir, nuevamente se libere calcio, se contraiga el músculo y vuelva otra vez el proceso. Entonces, vimos que una parte de la energía que el músculo utiliza pues es a través de la miosina y actina para la contracción. Pero de manera interesante, para que el músculo contraído se pueda relajar, se necesita que el calcio, que ya está en el citoplasma de la célula, regrese al retículo sarcoplásmico y de este modo, al regresar, la fibra se pueda relajar. Y el ingreso de calcio de nuevo al retículo endoplásmico del músculo requiere muchísima energía. Ahí estamos viendo en verde el canal que regresa el calcio y por lo tanto ahí se ocupa energía. Y se ha hecho estudios donde se ha demostrado
que alrededor de la mitad de la energía que se utiliza durante la contracción muscular es utilizada justamente por este canal que regresa el calcio al interior del retículo endoplásmico. Entonces es interesante que la actividad física, la contracción muscular, ocupa energía de dos modos. Uno, la contracción mediado por actina y miosina, pero otra es la salida y el regreso de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma de la fibra muscular y de vuelta al retículo sarcoplásmico. Entonces, ya que vimos cómo es que la actividad física ocupa energía y cómo ocupa energía, vamos a platicar un poquito de cómo interactúa el músculo con los diferentes órganos en el ayuno y postprandio y posteriormente en la actividad física. Esto es importante porque metabólicamente pasan cosas muy diferentes en la actividad física en ayuno y la actividad física después de consumir alimentos. Así que para poder entender cómo es que el músculo utiliza energía cuando hace actividad física en ayuno y en postprandio, vamos a ver estas imágenes que nos explican qué ocurre en nuestro organismo en el ayuno y en el postprandio. Cuando acabamos de comer, los lípidos y la proteína se almacenan. Esto es importante porque muy bien. Cuando acabamos de comer, el organismo utiliza únicamente los hidratos de carbono como fuente de energía. Aquí estamos viendo que el músculo utiliza la glucosa como fuente de energía para convertirla en ATP y una parte de esta glucosa la guarda como glucógeno, como una reserva temporal y personal. El hígado guarda también la glucosa como glucógeno y el resto de la glucosa la guarda como triglicéridos. Este proceso se llama lipogénesis y es convertir el exceso de glucosa en lípidos para luego enviarlos al tejido adiposo y se puedan almacenar. Y los lípidos, la glucosa, el tejido adiposo la guarda para hacer triglicéridos. De este modo, los ácidos grasos que entran al tejido adiposo para poderse almacenar requieren esterificarse en forma de triglicéridos, que quiere decir 3 ácidos grasos y un glicerol. El glicerol proviene de la glucosa y de este modo, un glicerol y 3 ácidos grasos juntos forman un triglicérido. De este modo, aquí estamos viendo qué ocurre con la glucosa en los diferentes órganos. El músculo la utiliza como fuente de energía, el hígado la guarda como glucógeno o la convierte en triglicéridos y el tejido adiposo la guarda también como triglicéridos. Y la proteína, el músculo la utiliza principalmente para aumentar la masa muscular. Entonces aquí estamos viendo que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía en el postprandio. Ahora, en el ayuno, cuando la glucosa no está disponible, el músculo no tiene ningún problema ni se preocupa de que falte glucosa porque tiene 2 fuentes de energía que utiliza de manera bastante práctica. Número 1, el glucógeno. La reserva de glucógeno, el músculo la utiliza como fuente de energía y agotándose esta reserva de energía, el músculo echa mano de los triglicéridos que tiene el tejido adiposo almacenado. De este modo, los triglicéridos se liberan a la circulación en forma de ácidos grasos libres. Esto se llama lipólisis. Lipólisis es que el tejido adiposo libere ácidos grasos y estos ácidos grasos llegan al músculo y de este modo el músculo puede utilizar lípidos como fuente de energía en el ayuno. El hígado en el ayuno tiene que producir glucosa para alimentar a las neuronas y eritrocitos. Las neuronas y eritrocitos son los 2 tipos de célula que requieren forzosamente glucosa como fuente de energía. Todos los órganos pueden usar lípidos. El corazón, el riñón, cualquier otro órgano utiliza lípidos como fuente de energía, pero las neuronas y eritrocitos son los únicos 2 órganos que requieren forzosamente glucosa. De este modo, el hígado tiene que hacer glucosa para alimentar a estas células.
Entonces el hígado echa mano de su reserva de glucógeno, pero después de unas 6 a 8 horas de ayuno, se agota la reserva de glucógeno del hígado y tiene que echar mano de otras fuentes de material para construir glucosa, y ahí es donde echa mano de la masa muscular para hacer liberar aminoácidos. Estos aminoácidos, al llegar al hígado, se convierten en glucosa por esta vía que se llama gluconeogénesis, y de este modo es mantener la glucemia en el ayuno. Esto no es lo mejor ni es óptimo, es un modo de sobrevivencia, pero un ayuno prolongado quiere decir más de 12 horas, 18 horas, más de a partir de las 18 horas de ahí en adelante, hace que haya pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque el hígado está utilizando la masa muscular para hacer glucosa. Entonces, aquí estamos viendo algunas cosas que ocurren. En el postprandio, los órganos utilizan glucosa como fuente de energía y los lípidos los almacenan, y en el ayuno se utilizan los lípidos como fuente de energía. Algo importante aquí para comprender en la cuestión del uso de energía se le llama flexibilidad metabólica y se define como la capacidad del músculo esquelético de utilizar diferentes sustratos energéticos. El músculo puede usar glucosa o lípidos de manera indistinta. ¿Qué es lo que hace que el músculo utilice o glucosa o lípidos? Pues lo que haya disponible. Quiere decir que si hay glucosa disponible, el músculo la va a utilizar. Sin embargo, si hay lípidos disponibles, el músculo prefiere utilizar los lípidos que la glucosa. Esto lo que nos está indicando es que el músculo cambia el uso de sustratos dependiendo de la disponibilidad de energía. Si hay glucosa disponible, la va a utilizar. Sin embargo, si hay lípidos disponibles, va a utilizar los lípidos preferencialmente. Todos los nutrimentos llegan a la mitocondria y ahí es donde se convierten en energía. Esto es importante porque hay glucólisis anaerobia, pero eso provee pero muy poca energía. Solamente 2 ATPs por molécula de glucosa. Sin embargo, si la glucosa entra a la mitocondria, en vez de 2, se producen 32 o 36. Quiere decir que la mitocondria realmente es el organelo donde se obtiene la energía, y no solo de la glucosa, sino de los ácidos grasos y aminoácidos. Debemos recordar que fuentes de energía no solo es la glucosa y los ácidos grasos, sino que los aminoácidos también. Los aminoácidos pueden entrar a la mitocondria para proveer energía. ¿Cómo funciona la mitocondria? La mitocondria hace esto: toma la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de la dieta y los convierte en intermediarios comunes, que es el acetil-CoA o algún intermediario del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que hace es convertir la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos en NADH y FADH2. De manera específica, los hidrógenos de la molécula de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos son los que el ciclo de Krebs captura para enviarlos a la cadena de transporte de electrones. En la cadena de transporte ocurren 2 procesos súper interesantes, pero tendrán que ser platicados en otra ocasión, que es el bombeo de protones y la cadena de transporte de electrones. Ambos procesos juntos lo que generan es un gradiente electroquímico en el espacio intermembranal, que aquí está dibujado en un rosa más oscuro, y esto genera que la proteína ATP sintasa, que es como una hélice, al moverse genere ATP. Entonces, de este modo, la mitocondria echa mano de cualquier sustrato energético para hacer energía. Y esta imagen nos explica de manera bien interesante cómo es que el ciclo de Krebs tiene 2 funciones. Cuando yo necesito energía, quiere decir en ayuno o ejercicio, el ciclo de Krebs, como vimos en la diapo anterior, toma los nutrimentos para convertirlos en NADH y FADH, y de ahí la cadena de transporte las convierte en energía. Pero, si nosotros comimos ya, y es más, comimos más de lo que requerimos, o
Entonces, lo que ocurre es que el ciclo de Krebs hace justamente lo contrario, y es que todos los nutrimentos que entran al ciclo de Krebs cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía, el ciclo de Krebs manda todos los nutrimentos hacia síntesis de ácidos grasos. Quiere decir que, como vemos en esta imagen, los hidratos de carbono, cuando ya las células cubrieron su requerimiento de energía, se convierten en lípidos. Y la proteína, cuando consumimos más proteína de la que requerimos, el exceso de proteína de la dieta, el hígado, a través del ciclo de Krebs, la convierte en lípidos. Y en el ayuno, como habíamos visto, el ciclo de Krebs en el hígado hace que la proteína en el ayuno, que como vemos proviene de la reserva, que ni siquiera es la reserva, es la propia masa muscular, el hígado convierte estos aminoácidos en glucosa para alimentar neuronas y eritrocitos en el ayuno. Así que aquí estamos viendo algo interesante. Los aminoácidos, por un lado, sirven como estructura, fuente estructural para hacer masa muscular, que es algo deseable. Sin embargo, cuando se consumen aminoácidos en exceso o cuando estamos haciendo un ayuno prolongado o también ejercicio en ayuno, los aminoácidos, en vez de hacer más masa muscular, viajan al hígado y el hígado, a través del ciclo de Krebs, los convierte o en glucosa o en lípidos. Los libros dicen que los aminoácidos se dividen en gluconeogénicos o glucogénicos y cetogénicos, pero en la vida real es lipogénicos, porque los aminoácidos, lo que hace el hígado es convertirlos en lípidos. Así que aquí estamos viendo que los aminoácidos, ya sea que consumamos una dieta muy alta en proteína, no vamos a hacer más masa muscular si no estamos haciendo la actividad física correcta, sino que una dieta alta en proteína lo que hace es que nuestro hígado genere un exceso de glucosa, generando hiperglicemia, o un exceso de lípidos, generando hígado graso y obesidad. Así que tengamos mucho cuidado con la cantidad de proteína que consumimos, porque 1 gramo de proteína no significa 1 gramo de masa muscular. Puede significar 1 gramo de glucosa en la sangre o 1 gramo de lípidos en nuestro tejido adiposo. Así se las gasta nuestro hígado. ¿Por qué todo lo que consumimos en exceso se convierte en lípidos? ¿Cuál es la razón de que todo lo que como, ya sea azúcares, lípidos o proteínas, el hígado lo convierte en lípidos? Y no es nada más para molestarnos, sino que los lípidos es el modo más eficiente de almacenar la energía excedente. Aquí lo que estamos viendo es la vía de la lipogénesis dentro del hígado. Como les había comentado, la mitocondria utiliza los lípidos y los hidratos de carbono como fuente de energía. Pero si la si la célula ya cubrió su requerimiento de energía, pues la mitocondria no va a seguir avanzando en el ciclo de Krebs, no va a seguir generando ATP porque la célula ya cubrió su requerimiento de ATP. Y quiere decir que si sigue entrando nutrimentos a la célula, pues la mitocondria saca estos nutrimentos en forma de citrato y el citrato, el hígado, lo convierte en ácidos grasos y de ahí a triglicéridos. Esto es importante porque hay mucha gente que considera que la carnitina y muchas otras estimulantes de la quema de grasa van a hacer que efectivamente la mitocondria queme más grasa, pero ¿qué creen? Nuestro organismo tiene un sistema de control muy fino y quiere decir que si ya se cubrió el requerimiento de energía y la célula está llena de ATP, la célula no va a quemar ni 1 solo gramo más de grasa, aunque uno le agregue carnitina o cualquier otra cosa, picolinato de cromo y cualquier otra cosa, hasta que la célula agote el ATP que ya almacenó. ¿Cómo puedes agotar el ATP que almacenaste? Haciendo actividad física o ayuno, o las dos cosas. Quiere decir que ningún estimulante de la quema de grasa, ¿no? Ningún termogénico o ese tipo de productos realmente va a tener un efecto obligando a la mitocondria a utilizar más sustratos por todo esto que les acabo de explicar. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Si uno no gasta energía, la energía se convierte en grasa. Y de este modo podemos ver que ¿por qué se convierte todo en grasa? Pues simplemente porque
una glucosa provee 36 ATPs, mientras que un solo ácido graso provee más de 150 ATPs. Así que, ¿qué prefiere nuestro organismo? Guardar una molécula que provee 36 a una molécula que provee 146 ATP. Y pues la respuesta es evidente. Por esa razón, nuestro organismo acumula grasa. El problema con la grasa, la ventaja de la grasa es, como acabamos de ver, provee mucha energía, se puede almacenar de manera muy eficiente, pero si nosotros comemos más de lo que gastamos, entonces vamos a aumentar de masa grasa. Si yo como más de lo que gasto, pues entonces va a incrementar mi contenido de grasa corporal. ¿Cómo podría yo evitar esto? Pues si yo hago más actividad física, si yo hago un balance energético negativo, entonces, aunque yo coma energía, mi organismo está utilizando esta energía y de este modo no gano masa grasa. Por esa razón, la actividad física es algo necesario que todos debemos hacer debido a que es el único modo que tiene nuestro organismo para luchar con el exceso de energía que consumimos normalmente. Entonces, la obesidad se define exclusivamente como un exceso de grasa en el organismo. No es un exceso de peso, y eso es bien importante porque medirle a una persona su índice de masa corporal es algo bastante poco práctico y poco útil en la vida real, porque el peso de una persona puede cambiar porque tiene más masa muscular. Y una persona puede pesar un montón, pero es porque tiene más masa muscular. Otras personas puede que lamentablemente tengan algún daño renal y estén acumulando líquido y tengan edema. Y por lo tanto, esta persona va a pesar más de lo que normalmente debe pesar y podemos decir, esta persona tiene obesidad, pero no, lo que tiene es edema. Así que la definición de obesidad es un exceso de masa grasa, para diferenciarlo del peso total de una persona, que como ya vimos, el peso de una persona depende de muchos factores y puede ser grasa, puede ser masa muscular o puede ser acumulación de líquidos intersticiales. Entonces, la definición de obesidad es un exceso de masa grasa y es un problema la obesidad porque lamentablemente al día de hoy tenemos una gran cantidad de personas en nuestro país con sobrepeso u obesidad. No solo el 70% de los mayores de 20 años, sino lamentablemente el 30% de niños de 6 a 11 años y el 20% de bebés y niños de 3 a 5 años. Y esto es muy grave porque la obesidad es un factor de riesgo, o más que factor de riesgo, es un determinante del desarrollo de alteraciones metabólicas como hígado graso, hipertensión, resistencia a la insulina e hiperlipidemia, las cuales van a llevar al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas e irreversibles como la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Por esa razón, la obesidad es un problema muy grave y debe ser evitado a toda costa a nivel personal y a nivel social y a nivel mundial. Y por esa razón, el objetivo de esta charla, ya que un modo de poder evitar o combatir la obesidad y todas sus alteraciones metabólicas que conlleva, pues es haciendo actividad física y principalmente correr. ¿Qué es lo que ocurre en la obesidad y por qué la obesidad, que se define únicamente como un incremento en el contenido de masa grasa, por qué este incremento en el contenido de masa grasa puede generar enfermedades metabólicas tan graves? Y es por un concepto súper importante que se llama lipotoxicidad. Lipotoxicidad es el daño a los órganos causado por la acumulación de lípidos. Los lípidos son indispensables para que las células funcionen, sin embargo, un exceso de lípidos dentro de los órganos como el músculo, el hígado y el riñón destruyen las células y de este modo tenemos daño a los diferentes órganos. Así que el tejido adiposo es el único órgano en el organismo que es capaz de guardar este exceso de grasa sin generar un daño. Cuando nosotros comemos más de lo que gastamos, tenemos un balance energético positivo y el tejido adiposo aumenta de número
las células aumentan de número, y esto se llama hiperplasia, para poder almacenar todo este exceso de grasa y evitar que la grasa se almacene en otros órganos generando daño. Y una persona con sobrepeso o incluso obesidad puede no tener ninguna alteración metabólica, y esto se le llama obesidad metabólicamente sana, porque su tejido adiposo sigue haciendo hiperplasia, quiere decir teniendo la capacidad de almacenar grasa. Sin embargo, en cualquier momento, este tejido adiposo deja de hacer hiperplasia y hace hipertrofia, que significa que las células ya no son capaces de diferenciarse y hacer nuevos adipocitos, sino los que existen tienen que hacerse gigantescos y son ya incapaces de guardar la grasa. Y la grasa entonces empieza a salir del tejido adiposo y llega a otros órganos generando daño metabólico. ¿Cuál es el primer daño metabólico inducido por los lípidos? Pues es la inflexibilidad metabólica. Si les había dicho hace un momento que la flexibilidad metabólica es la capacidad del músculo esquelético para cambiar el uso de sustratos en ayuno y postprandio, quiere decir usar glucosa o usar lípidos, según lo que esté disponible, la inflexibilidad metabólica es la incapacidad del músculo de cambiar de sustrato. ¿Cómo ocurre esto? Pues simplemente que en el momento en que ingresan ácidos grasos al músculo de manera continua, aquí espero que vean, aquí está la flechita, si entran los ácidos grasos al músculo provenientes del tejido adiposo, los ácidos grasos dentro del músculo inhiben a las enzimas de la glucólisis como la hexocinasa. Los ácidos grasos entran a la mitocondria a través de su unión a carnitina y luego entrar a través de un transportador de acilcarnitinas y se convierten en acetil-CoA. El acetil-CoA, que proviene de los ácidos grasos, inhibe a la enzima piruvato deshidrogenasa, que es la que hace que el piruvato proveniente de la glucosa pueda utilizarse en la mitocondria. Y como ya les había comentado, cuando la célula cubrió ya su requerimiento de energía, el acetil-CoA sale en forma de citrato, y el citrato en el citoplasma de las células del músculo inhiben también a las enzimas de la glucólisis como hexocinasa y fosfofructosinasa. De este modo, el hecho de que ingresen ácidos grasos de manera crónica al músculo inhibe el uso de glucosa por el músculo. Esto es importante porque esto es bioquímica. No estamos hablando de resistencia a la insulina, porque la insulina, su función en el músculo es enviar este transportador de glucosa del interior de la célula a la membrana para que pueda entrar la glucosa. En la inflexibilidad metabólica, inflexibilidad metabólica, sí, la insulina sigue funcionando correctamente. El músculo sigue enviando su GLUT4 a la membrana y la glucosa sigue entrando a la célula. Quiere decir que el inicio de los problemas metabólicos, quiere decir la intolerancia a la glucosa, no es endocrino, no tiene que ver con la insulina, es meramente un exceso de lípidos que vienen del tejido adiposo, generando que el músculo no utilice la glucosa, y entonces la glucosa, así como entra, se sale del músculo. Entonces, este proceso de daño a los órganos causado por lípidos se llama lipotoxicidad, y este es un pequeño artículo de revisión que un compañero y yo escribimos para esta revista Red Nutrición, donde explicamos que mientras el tejido adiposo esté funcional, los órganos están sanos. Sin embargo, cuando el tejido adiposo incrementa de tamaño, se liberan citocinas proinflamatorias, se liberan ácidos grasos, generando una acumulación de lípidos dentro de los órganos, generando un daño. Vamos a hablar de los diferentes daños a los órganos inducidos por lípidos. Esta es una imagen del transporte de glucosa dentro del músculo. Como habíamos platicado, el transportador de glucosa en el músculo está guardado dentro de la célula en pequeñas vesículas. Y este transportador, para poder unirse a la membrana y de este modo permitir que se capture glucosa, requiere una señal. Una de las señales, y noten que dije una de las señales, no es la única. Una de las señales que induce que el GLUT4 viaje a la membrana es la insulina.
La insulina manda una señal al interior de la célula del músculo para que el transportador de glucosa viaje a la membrana y se pueda capturar glucosa. Sin embargo, la acumulación de lípidos dentro del músculo va a inhibir la señalización de insulina. Aquí estamos viendo en este dibujito cómo la insulina se une a su receptor, manda una señal intracelular para que el transportador de glucosa viaje a la membrana y pueda ingresar la glucosa al músculo y pueda utilizarse. Sin embargo, cuando hay acumulación de lípidos, como en este caso vemos diacilgliceroles o ceramidas, inhiben la señalización de insulina, evitando que el transportador de glucosa viaje a la membrana, y ahora sí podemos hablar de resistencia a la insulina. Entonces, quiero que quede claro los dos procesos que son continuos. Primero, cuando el músculo empieza a acumular grasa, ocurre inflexibilidad metabólica o intolerancia a la glucosa. Eso es independiente de la insulina y es causado porque el músculo utiliza primero lípidos que glucosa. Y con el paso del tiempo, quiere decir meses o años de tener inflexibilidad metabólica, las personas van a, lamentablemente, desarrollar ahora sí resistencia a la insulina. Entonces, aquí lo que estamos viendo es los productos de la glicación avanzada. Aquí es cuando el músculo ya no es capaz de almacenar, ya no es capaz de capturar la glucosa se queda en la circulación, y esto es muy, pero muy grave, porque la glucosa es una molécula tan tóxica, quiere decir, es muy fácil que la glucosa que esté en la circulación se una de manera inespecífica o de manera aleatoria a cualquier residuo de aminoácido de cualquier célula en el organismo, generando productos de glicación avanzada. Y estos productos de glicación avanzada son los que generan daño a diferentes órganos, generando la terrible retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, enfermedad cardiovascular y otros problemas graves causados por el exceso de glucosa en la circulación. Si esto no fuera suficiente, miren lo que ocurre en el hígado. La acumulación de grasa dentro del hígado, proveniente del tejido adiposo, genera esteatosis hepática. La esteatosis hepática se define como la acumulación de grasa dentro del hígado y es un problema muy grave porque puede progresar a una enfermedad hepática irreversible como la esteatohepatitis, y la cual progresa a fibrosis y finalmente cirrosis. Sin embargo, la esteatosis hepática es totalmente reversible si una persona empieza a hacer actividad física. Hay varios estudios que han demostrado que personas con esteatosis hepática se revierte a tal grado que puede una persona regresar a un estado totalmente sano por empezar una rutina de actividad física y principalmente correr. ¿Por qué? Porque la acumulación de grasa en el hígado va a generar daño lipotóxico, como les decía, el daño a las células inducido por lípidos, y van a empezar a morir las células del hígado. Esto genera inflamación, que es la esteatohepatitis, y esta inflamación activa células que generan deposición de colágeno, y este colágeno, al acumularse en el hígado, genera fibrosis y posteriormente cirrosis. Y sabemos nosotros que esta enfermedad hepática pues es lamentablemente mortal. Sin embargo, tenemos una buena noticia ante todo esto. Una buena noticia ante la resistencia a la insulina, ante la esteatosis hepática, ante la dislipidemia, diabetes tipo 2 y todo lo que hemos visto que son causados por comer más de lo que gastamos. Y es la actividad física. Esta imagen la bajé de Google, de alguna página que te dice, miren todo lo bueno y maravilloso que hace el ejercicio. Y te dice, vean esto, todas las cosas fabulosas que hace el ejercicio, y puede llegar un momento uno a pensar que es demasiado. Decir, o sea, sí, el ejercicio es bueno, pero ¿realmente hará todas estas cosas? ¿Tendrá un efecto desde la mineralización ósea? ¿Tendrá un efecto en la función del pulmón? ¿Tendrá un efecto en la digestión? ¿Tendrá un efecto en las articulaciones e incluso en la memoria y la capacidad cognitiva? O sea, ¿cómo es que moverse
puede tener un efecto tan tremendo en tantos órganos? ¿Será real que el ejercicio hace todas estas cosas fabulosas? Entonces, para empezar a explicar cómo el ejercicio puede prevenir o incluso revertir muchas enfermedades metabólicas, les voy a platicar cómo el ejercicio ocupa energía. Durante la actividad física se utilizan 3 fuentes de energía de manera ordenada, quiere decir primero una, luego la otra y finalmente la otra. Es importante que quede claro esto porque no es que todo ocurre simultáneamente, sino van en orden. Quiere decir, lo primero que ocurre es que dentro de las fibras musculares tenemos una reserva de energía que se le llama fosfocreatina. Lo que es una, como un, pues sí, una reserva de energía que se libera en los primeros segundos o minutos de actividad física para que el músculo pueda llevar a cabo una actividad rápida y sostenida en los primeros segundos. Normalmente se utiliza en el inicio de una carrera o cuando no es ejercicio, sino salvar la vida, ¿no? De que vas caminando y el microbús viene a toda velocidad y tienes que saltar a la banqueta otra vez, pues para eso sirve la fosfocreatina, para sobrevivir a situaciones de estrés que requieren que uno responda rápidamente y con mucha energía. La clásica historia de que está el bebé bajo el cuidado de la abuelita y de pronto el bebé se empieza a trepar un mueble y el mueble se le va a caer encima al bebé y llega la abuelita y gracias a la fosfocreatina sostiene el mueble con una mano y al niño con otra y avienta el mueble. Bueno, un poco exagerado tal vez, pero esa es la idea. Posteriormente, después de que se agotó la fosfocreatina, que eso es algo bastante rápido, el músculo empieza a utilizar el glucógeno almacenado, ¿verdad? El glucógeno que ya tenía guardado, lo utiliza. Tiene una ventaja que la utilización de glucógeno es muy, muy rápida y se libera energía rápidamente y no requiere oxígeno porque esto ocurre no en la mitocondria, sino en el citoplasma. Es bueno porque es rápido, pero no es bueno o práctico porque se obtienen solamente 2 ATPs, como podemos ver aquí. Ahora, después de algunos minutos de hacer actividad física y ya se agotó esta reserva de glucógeno, ahora sí se echa a andar la mitocondria y el músculo puede utilizar todas las fuentes de energía, no solo glucosa, sino que también ácidos grasos y aminoácidos. Provee bastante energía y puede durar esta obtención de energía por minutos u horas, dependiendo de la condición física de una persona. El único inconveniente, y no es inconveniente, pero ya veremos por qué digo inconveniente, es que requiere oxígeno para funcionar la mitocondria. Entonces, aquí estamos viendo esto que les acabo de platicar en cuestión de tiempo, para que quede claro cómo son las cosas en tiempo. Los primeros segundos ocurre la utilización de fosfocreatina, los primeros posteriormente, algunos minutos, la glucólisis anaerobia, y ya después empieza la utilización de lípidos como fuente de energía y de ahí desde 1, 2, 3, 4 horas en adelante. Entonces, los lípidos que el músculo utiliza cuando la persona hace actividad física, pues ya por cierto tiempo, como hemos visto, provienen del tejido adiposo. La lipólisis ocurre exclusivamente en el tejido adiposo porque es romper triglicéridos para liberar ácidos grasos hacia la circulación y de ahí al músculo. Entonces, el tejido adiposo hace lipólisis, se liberan ácidos grasos, viajan por la circulación y llegan al músculo para que el músculo pueda utilizarlos como fuente de energía. Las hormonas que controlan la lipólisis en el tejido adiposo son la insulina, por un lado, que estimulan que se almacenen los lípidos, y por otro lado, glucagón, epinefrina y cortisol, que son las 3 hormonas del ayuno o el estrés. Así que la insulina estimula que se guarden los lípidos, mientras que las otras 3 hormonas estimulan que se liberen los ácidos grasos. Esto es importante, vean aquí la gráfica donde vemos que cuando uno come, pues hay insulina elevada y la insulina hace que la grasa se guarde en el tejido adiposo
y los hidratos de carbono se guarden en el músculo y en el hígado como glucógeno. En el ayuno o en el ejercicio están activas las hormonas como el glucagón, epinefrina y cortisol, y de este modo estimulan la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero liberar lípidos, hacer lipólisis y quemar grasa en la actividad física, si yo hago actividad física justo después de comer, lo que yo estoy utilizando es la energía de los alimentos. Y además, si yo consumo un alimento, la insulina está haciendo que el organismo guarde en lugar de liberar. Por otro lado, si yo hago ejercicio en ayuno, están activas estas hormonas lipolíticas y de este modo es más fácil que yo gaste energía haciendo ejercicio en ayuno o bastantes horas después de haber consumido alimento. La ventaja de la actividad física en ayuno es que justamente es más fácil que haya lipólisis porque no hay glucosa circulante y el glucagón y la epinefrina y cortisol están elevados. Sin embargo, el problema con la actividad física en ayuno, pues es que uno tiene menor resistencia y menor fuerza y condición. Quiere decir que hay una ventaja y una desventaja de la actividad física en ayuno, además tomando en cuenta que es muy fácil que uno empiece a tener hipoglucemia y personas que tienen problemas metabólicos como intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o personas que no pueden darse el lujo de tener hipoglucemia como una mujer embarazada, pues entonces es peligroso y no recomendable el ejercicio en ayuno en todos estos tipos de condiciones o situaciones. Así que hay que tener mucho cuidado con la recomendación de actividad física. Entonces, el glucógeno, que es la reserva de glucosa dentro de las células, aquí estamos viendo cómo el glucógeno se almacena como un montón una molécula muy grande y libera glucosa para alimentar a las células en el ayuno. El hígado utiliza su glucógeno para liberarlo a la circulación, pero el músculo utiliza su glucógeno para su uso personal. Esto es importante porque el músculo tiene una gran reserva de glucógeno. Quiere decir que para que el músculo pueda echar mano de los lípidos que vienen del tejido adiposo, necesita primero agotarse su glucógeno y para eso se requiere bastante tiempo o actividad física. En esta imagen vemos que si uno hace una actividad física ligera, pues no se agota el glucógeno dentro del músculo y de este modo no está echando mano de los lípidos del tejido adiposo y no estoy quemando grasa o no estoy perdiendo masa grasa. Yo requiero hacer un ejercicio moderado por cierto tiempo o un ejercicio intenso por cierto tiempo para poder agotar la reserva de glucógeno y de este modo poder echar mano de los lípidos. Esto podría ser una mala noticia y decir, bueno, entonces ¿de qué sirve que yo haga una caminata por 2 horas si no voy a estar quemando grasa? Cualquier actividad física es útil, no tanto podríamos decir por esta cuestión metabólica, sino por otras razones que veremos después. Así que en ningún momento nos desanimemos de hacer actividad física, ya sea ligera, moderada o intensa. Así que es muy importante hacer actividad física dentro de lo que podamos y sean nuestras posibilidades físicas. También es importante darnos cuenta de una cosa bien interesante que no voy a platicar en este momento porque tardaría muchas horas, pero es el concepto de los entrenamientos HIIT, de intervalos de alta intensidad. Estos entrenamientos tienen una utilidad muy grande porque es como si fuera un hack metabólico. Quiere decir que reduce el tiempo que yo necesito para empezar a hacer lipólisis y por lo tanto echar mano de los lípidos y estar utilizando grasa como fuente de energía. Entonces, estudien el concepto del HIIT porque es muy interesante. Otra cuestión que ocurre con la actividad física y es que uno dice, bueno, ya me voy a poner a hacer actividad física. No es tan fácil si uno no tiene cierta condición. ¿Por qué? La actividad física con el tiempo llega a un momento en que las células se quedan sin oxígeno. Lo voy a platicar un poco más adelante, pero ahorita meramente para explicar qué ocurre si una célula del músculo se llega a quedar sin suficiente aporte de oxígeno,
tenemos la actividad anaerobia y esto genera, en vez de bastante ATP y CO2, genera lactato. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando la glucosa entra a la célula del músculo para obtener energía de ella, la glucosa entra hasta la mitocondria y la mitocondria, la glucólisis genera NADH y el ciclo de Krebs genera NADH como ya lo habíamos visto. La mitocondria utiliza el NADH para generar ATP y pues obviamente este hidrógeno se utilizó y ya queda NAD. El NAD regresa a la glucólisis para que la glucosa pueda hacer nuevamente NADH. El NADH llega a la mitocondria, genera NAD y así la mitocondria hace que haya un aporte continuo de NAD para que la glucólisis en el músculo siga avanzando. La mitocondria para funcionar necesita oxígeno. Si por alguna razón, que vamos a ver en un momento cuál es esa razón, si en alguna razón el músculo se queda sin oxígeno, la mitocondria se frena, literalmente. Al frenarse la mitocondria ya no se genera nada. El NADH no se utiliza y se acumula. El músculo necesita una estrategia para poder deshacerse de este hidrógeno del NADH y poder avanzar con la glucólisis para por lo menos obtener los 2 ATPs de la glucólisis anaerobia. Entonces, la vía de la lactato deshidrogenasa lo que hace es que el piruvato lo convierte en lactato. Esto no genera energía, esto no metabólicamente no es útil porque el lactato no es algo que la célula del músculo utilice como fuente de energía. Pero entonces, ¿para qué hace el lactato el músculo? Simplemente para poder eliminar este hidrógeno que al no tener mitocondria ya no puede generar ATP, produce NAD y el NAD puede seguir utilizándose en la glucólisis. El problema con la acumulación de lactato, pues es que genera el ácido láctico en el espacio intersticial de las células musculares, genera dolor y por eso nosotros, en el momento en que llegamos a la cantidad de actividad que es el límite, pues entonces tenemos dolor muscular. El lactato tiene muchas otras funciones, tiene funciones de señalización, metabólicas bien interesantes, pero ahorita solamente voy a mencionar eso. En otra charla tal vez podré hablar de todos los efectos benéficos del lactato. Pero por lo tanto, esta es la historia breve del lactato. Entonces quiere decir, cuando el músculo llega a su máxima capacidad de transporte de oxígeno, cuando ya no hay suficiente oxígeno para el músculo, cuando una persona ya lleva bastante tiempo de hacer actividad física, entonces regresa el músculo a la glucólisis anaerobia, produce el músculo 2 tristes ATPs, le manda el lactato al hígado y el hígado hace glucosa para regresárselo al músculo y este es el famosísimo ciclo de Cori. No es algo normal, es un proceso que ocurre exclusivamente pues cuando ya nuestro músculo llegó a un agotamiento de oxígeno y por lo tanto es un indicador de que nos falta condición física. Otra cosa que ocurre en el músculo es el ciclo glucosa-alanina y es que el músculo echa mano de sus proteínas musculares para obtener energía. Y los aminoácidos, la mitad del aminoácido sirve para hacer energía, pero la otra parte del aminoácido, el nitrógeno o grupo amonio, el músculo se lo manda al hígado en forma de glutamato, en forma de alanina. Entonces, la proteína muscular, el músculo la utiliza como una fuente de energía, el nitrógeno se lo manda al hígado en forma de alanina y la alanina, el hígado la convierte en glucosa para regresársela al músculo. Y este también es un modo como el músculo puede mantener el uso, la utilización de sustratos energéticos en ayuno o en una actividad física prolongada, echando mano de los aminoácidos del músculo. Esto también es algo interesante hablando de la suplementación con proteína en ventanas críticas, ya sea antes, durante o inmediatamente después de la actividad física. Entonces, el uso de proteína en momentos críticos de la actividad física justo tiene que ver con este proceso de que la proteína está utilizándose como una fuente alterna de energía para el músculo y una fuente de glucosa para que el músculo siga trabajando. Entonces, aquí está.
Para terminar con este asunto de las proteínas, hay una cosa interesante que, pues sí, requiere muchas horas, ¿verdad? Pero ahorita se los voy a platicar muy brevemente, y es que no todos los aminoácidos son iguales. La mayoría de los aminoácidos los ocupa el hígado. El hígado tiene enzimas transaminasas o aminotransferasas que convierten todos los aminoácidos, excepto 3, en su respectivo cetoácido, quiere decir, le quita el nitrógeno lo envía al ciclo de la urea para que la urea se elimine primero por la sangre y de ahí por el riñón hacia afuera. Como ya vimos, lo que al hígado le agrada es convertir todo en grasa. Quiere decir que todos los aminoácidos que llegan al hígado, la mayoría, pues ya sabemos a dónde se van, a convertirse en grasa. Pero hay 3 aminoácidos que se saltan al hígado, porque el hígado no tiene las enzimas degradadoras de estos aminoácidos, y son los de cadena ramificada. Leucina, isoleucina y valina son 3 aminoácidos que no pasan por el hígado, sino que llegan al músculo. Por esta razón hay suplementos de aminoácidos de cadena ramificada, porque en vez de que el hígado los convierte en grasa, llegan al músculo y el músculo los convierte en energía, o en el músculo sirven para recuperar algunos intermediarios del ciclo de Krebs y que el músculo siga trabajando. Entonces, sí, efectivamente son muy útiles los aminoácidos de cadena ramificada. Sin embargo, eso es algo que tener en cuenta con las suplementaciones. Las suplementaciones pueden ser buenas o malas o terribles porque un exceso de aminoácidos de cadena ramificada no solo se convierten en el músculo en energía, sino que también se convierten en grasa dentro del músculo. Lamentablemente, sí. Y no solo eso, sino que estos aminoácidos de cadena ramificada en el músculo pueden, o sea, cuando el músculo utiliza estos aminoácidos como fuente de energía, elimina el nitrógeno como alanina, como habíamos visto, y el hígado puede convertir esta alanina pues en grasa. Entonces quiere decir que aunque sean aminoácidos de cadena ramificada y se utilicen en el músculo, un exceso puede generar esteatosis hepática e hiperglucemia. Y no solo eso, sino que se ha demostrado últimamente que el tejido adiposo también tiene la enzima que degrada aminoácidos de cadena ramificada. ¿Y qué creen que hace el tejido adiposo? Pues grasa. Así que un exceso de suplementación con estos aminoácidos puede hacer que una persona aumente su contenido de masa grasa. Así que hay que tener mucho cuidado. Y esto es súper importante porque el ejercicio es un proceso bioquímico. La nutrición durante el ejercicio es un proceso bioquímico. Y como cada especialidad médica o de las ciencias de la salud tiene un especialista, y hay cardiólogos y hay endocrinólogos, yo considero que hay especialistas en el área de la nutrición deportiva y por lo tanto acérquense a su nutriólogo, nutrióloga de confianza para saber si uno debe o no suplementarse, cuánta cantidad de actividad física. Entonces hay un especialista que son los nutriólogos y en particular aquellos que hicieron especialidad en nutrición deportiva, que son quienes te pueden explicar bien todo esto, porque es muy fácil que la gente diga, bueno, yo voy al gimnasio y me voy a empezar a tomar todos los suplementos que hay ahí en la barra y pues la mayoría de las veces genera más problemas que beneficio. Entonces, para terminar con esta charla, quiero hablar sobre sobre la función ahora sí específica del músculo y cómo el músculo puede evitar enfermedades metabólicas. Pues tenemos varios tipos de fibras musculares, músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Obviamente lo que nos interesa en este momento es el músculo esquelético porque el 80% de nuestro músculo pues es esquelético y es el que usamos en la actividad física. Y hay 2 tipos de fibras musculares y esto es importante porque hay un montón de definiciones, pero para mí, esto es algo personal, que es algo que he estado investigando y he llegado a esta conclusión, podríamos decir que hay 2 tipos de fibra musculares, las tipo 1 y las tipo 2. Podremos decir que hay un montón de intermediarios, ¿verdad? Como esta 2A, pero dejémoslo en 2 para que sea más claro. Las tipo 1 son las tipo 1 duran mucho tiempo funcionando, quiere decir que yo puedo hacer una actividad por varias horas. Tienen bastante resistencia, sin embargo, no tienen gran velocidad.
Mientras tanto, las fibras tipo 2 son muy veloces, son para movimientos explosivos, pero se cansan rápidamente. ¿Por qué? Y ahora, dos preguntas. ¿Por qué son diferentes? Y la siguiente, que es la más importante, ¿qué prefiero yo tener, tipo 1 o tipo 2? Y si puedo yo cambiar de tipo 1 a tipo 2. Entonces, esta es la explicación más bonita que yo haya encontrado sobre la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 y de este modo se explican muchas cosas. La diferencia entre tipo 1 y tipo 2 es el número de mitocondrias. Las fibras tipo 1 tienen muchas mitocondrias y las tipo 2 tienen pocas mitocondrias. Al tener muchas mitocondrias, las tipo 1 quiere decir que pueden usar glucosa, lípidos o aminoácidos como fuente de energía, por lo tanto, pueden utilizar cualquier sustrato y como ya vimos, los lípidos proveen tanta energía que por esa razón las tipo 1 pueden durar horas y horas haciendo actividad porque el sustrato que son los lípidos pues puede ser provisto por horas y horas y horas. En cambio, las fibras tipo 2, que tienen pocas mitocondrias, pues al tener pocas mitocondrias solo pueden utilizar glucosa y la glucosa anaerobia, que como vimos provee mucha energía, pero muy poca en cuestión de ATPs, solo 2 ATPs, y por lo tanto las fibras glucolíticas o tipo 2 son rápidas porque esta glucosa, el glucógeno que tienen almacenado, se quema bien rápido, liberando una gran cantidad de energía, pero en poco tiempo se agotan. Y como tienen pocas mitocondrias, estas fibras tipo 2 no pueden usar lípidos o aminoácidos como fuente de energía, así que si no es glucosa, se agotan y se paran. Así que aquí estamos viendo una imagen súper bonita sobre el hecho de que las fibras tengan o no mitocondrias. Si las fibras tienen mitocondrias, que son las tipo 1, pueden utilizar glucosa y también ácidos grasos como fuente de energía, mientras que las tipo 2, al no tener mitocondrias, solo pueden hacer glucólisis anaerobia y generar lactato. El lactato, como vimos, llega un momento en que genera la famosa pared de lactato, ¿verdad? Un momento en que ya tal cual te tienes que parar y ya dejas de hacer actividad física, porque las fibras tipo 2 llegan a un límite. Proveen poca energía y por eso se cansan rápido. Sin embargo, las fibras tipo 1 requieren oxígeno para que la mitocondria funcione. Las fibras tipo 2 no requieren oxígeno y por eso se le llama glucólisis anaerobia, o las fibras tipo 2 también se les llama anaeróbicas o glucolíticas, mientras las fibras tipo 1 se les llama oxidativas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace que, o sea, quién manda el oxígeno a la fibra muscular? Pues la irrigación sanguínea. Por eso también se les llama fibras rojas o fibras blancas. Las fibras rojas tienen mucha irrigación sanguínea para que llegue el oxígeno a la fibra muscular. Una persona que no hace ejercicio tiene muy pocas mitocondrias y muy poca irrigación sanguínea. Por esa razón, se cansa rápido y llega muy rápido a este límite de lactato. Mientras una persona hace más actividad física a lo largo de los días y semanas y meses, va haciendo más angiogénesis, haciendo que sus fibras blancas se conviertan en rojas. Las fibras que no tenían mitocondrias ahora puedan tener mitocondrias y uno puede incrementar su fuerza, velocidad y resistencia, pero eso requiere tiempo. Entonces aquí estamos viendo el resumen. Un velocista que no tiene fibras tipo 1 o con mitocondrias, solo puede usar glucógeno o la glucosa de la sangre. Provee bastante energía rápida para que un velocista pueda hacer una carrera corta, pero no por suficiente tiempo. Sin embargo, la persona que hace actividades aeróbicas o de resistencia, pues lo que está ocurriendo es que al tener mitocondrias, está utilizando todos los sustratos energéticos desde glucosa, lípidos y aminoácidos y está obteniendo bastante energía para poder hacer su actividad a lo largo de bastante tiempo. Aquí viene una cosa, esto es algo curioso porque hay un montón de cursos que te dicen que hay que hacerte una prueba genética para ver si tus polimorfismos y tus variaciones genéticas son los que determinan qué actividad física debes hacer. Si tú estás hecho para ser velocista o estás hecho para ser corredor o triatlonista y estas cosas. La realidad es que este tipo de cursos yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? En esta imagen, además, miren cuánto cuesta, ¿no?
¿Por qué? La cantidad y tipo de fibras musculares que tenemos en nuestro organismo dependen exclusivamente o principalmente del tipo de actividad que hacemos. Quiere decir que si una persona a lo largo de semanas, meses y años se especifica en hacer actividad anaeróbica como los corredores, los velocistas, pues entonces va a desarrollar fibras tipo 2 y van a ser muy rápidos, pero no van a tener resistencia. Mientras que las personas que se esfuerzan en hacer resistencia van a tener más fibras tipo 1. Y una persona que hace cualquier tipo de actividad física, pues tiene una mezcla de ambas. Así que dependiendo de la actividad que hacemos, desde los maratonistas, los corredores de resistencia, ciclistas, van a tener más fibras oxidativas porque su organismo lo están obligando a generar estas fibras, mientras que los corredores, los que saltan, los que avientan, los que cargan pesas, tienen más fibras rápidas porque su organismo lo obligaron a eso. Y una persona que es un corredor fácil, bueno, no es fácilmente, pero sí puede con el tiempo y hacer un cambio de rutinas, puede volverse maratonista y un maratonista puede volverse corredor. De carreras cortas y de distancia corta. ¿Por qué? Porque nuestro tejido, nuestro músculo es muy maleable, es plástico. Quiere decir que las fibras rápidas se pueden convertir en fibras lentas. Las fibras tipo 2 se pueden convertir en fibras tipo 1 y las tipo 1 en tipo 2. Así que no es que nace uno con cierta cantidad de fibras o tus genes lo determinan, es la actividad que haces. Ya no hablando de una persona que hace actividad, sino una persona sedentaria, ¿no? Tristemente aquí tenemos una persona que no hace actividad física. ¿Qué es lo que ocurre con una persona sedentaria que no tiene ni una ni otra? Una persona sedentaria no tiene fibras tipo 1 con mitocondrias y las pocas fibras tipo 2 que tiene son resistentes a la insulina. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio en una persona con síndrome metabólico? Pues que llegue a tener fibras lentas o fibras tipo 1. ¿Por qué? Lo que la persona con obesidad y exceso de grasa necesita es oxidar esa grasa. ¿Y dónde se oxida la grasa? En las mitocondrias. Quiere decir que la actividad física que una persona que es sedentaria y tiene un exceso de grasa, lo que requiere es actividad aeróbica como correr, porque la actividad aeróbica es lo que va a hacer que desarrolle fibras oxidativas que justamente van a ocupar esa grasa que la persona tiene en exceso. Así que si yo quisiera resumir qué es la condición física, qué es la fuerza, velocidad y resistencia, yo lo diría como número de mitocondrias. Mientras más mitocondrias tiene una persona en su músculo, pues metabólicamente va a ser más capaz de tener más resistencia, de poder utilizar cualquier sustrato y evitar la acumulación de grasa en los órganos, evitar la acumulación de glucosa en la circulación. Entonces, si es importante el número de mitocondrias, ¿cómo puedo yo hacer más mitocondrias? Y las mitocondrias se hacen a través de la expresión de genes. Dentro de las células tenemos el DNA que se transcribe a RNA, se traduce a proteínas y estas van formando nuevas mitocondrias. Así que para hacer nuevas mitocondrias yo necesito mandarle una señal a mi músculo para que haga nuevas mitocondrias. Y estas señales son el calcio, que ya habíamos visto que tiene que ver con la contracción, el AMP, que se genera cuando se gasta el ATP en la actividad física, y los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. Estos tres señales, calcio, AMP y ácidos grasos, activan una serie de señalizaciones intracelulares que finalmente van a generar que mi músculo haga más mitocondrias y por lo tanto yo tenga más fibras tipo 1 y por lo tanto yo tenga más capacidad oxidativa. Así que el resumen de todo esto es que el ejercicio hace cambios a nivel molecular dentro de nuestras fibras musculares, estimulando que se transcriban genes para tener más mitocondrias. Y al tener más mitocondrias, mi capacidad de resistencia va a incrementar. Por eso aquí estamos viendo esta imagen súper interesante donde vemos que al hacer ejercicio por varias horas va a haber un incremento en el RNA mensajero de todas las enzimas mitocondriales. Pero que yo haga ejercicio por algunas horas, pues no significa que voy a tener mayor número de enzimas mitocondriales y tampoco voy a tener mayor
capacidad o condición física. Yo necesito días o semanas o meses de hacer actividad física para poder incrementar a lo largo del tiempo el número de mitocondrias y entonces yo pueda ver un efecto real y medible en mi condición física. Quiere decir que hacer 1 hora de ejercicio funciona, sí. ¿Echa a andar todo el metabolismo? Claro que sí, pero no me va a hacer 1 hora de ejercicio a que yo tenga más masa muscular o que tenga yo mayor resistencia. Yo necesito días, semanas y meses para ver realmente ese efecto, pero es importante mencionarle a las personas que no se desanimen si a lo largo de semanas no ven un beneficio con el ejercicio, porque eso se obtiene a lo largo del tiempo. Si esa es una situación complicada, el hecho de que hacer más mitocondrias requiere tiempo y bastante tiempo, pues hay otra situación igual de grave, que es que si uno deja de usar las mitocondrias, el organismo se deshace de ellas. El desuso, o sea, cuando una persona que tiene actividad física deja de hacer actividad física, todas las mitocondrias que yo tardé en generar, toda esta condición física que yo ya tengo, empieza a perderse porque las mitocondrias se van destruyendo. Si mi cuerpo dice, bueno, ya tiene un montón de mitocondrias, pero ahora ya no las ocupa, las voy a destruir. Y eso hace que se pierda la condición física. Y es muy triste y dramático porque ¿cuántas semanas requiere uno para incrementar la condición física? Como vemos aquí, aumentar el número de mitocondrias con las horas y semanas de actividad física, pero miren qué rápido, con muy poco tiempo de dejar de hacer actividad física, perdemos mitocondrias, incluso podemos regresar a la misma condición física que teníamos antes de empezar, quiere decir, totalmente sedentarios. Aquí en esta situación de cuarentena, donde es difícil o imposible hacer muchos tipos de actividad física, obviamente en particular correr, es muy importante mantenerse activos. Por favor, hagan cualquier actividad física que les sea posible dentro de casa o en la azotea o de algún modo donde no estén en contacto con otras personas, pero no dejemos de hacer actividad física porque miren cómo perdemos condición física y número de mitocondrias. Hay muchos cursos y entrenamientos en YouTube donde nos enseñan que dentro de casa, en 1 metro cuadrado, podemos hacer actividad. Obviamente no es lo mismo que salir a correr y definitivamente hay que tener mucha paciencia y mucha tolerancia. En algún momento esto se resolverá, pero mientras tanto no dejemos de hacer actividad física porque miren lo que pasa con nuestras mitocondrias. ¿Cómo entonces, vamos ya para las últimas diapositivas, de cómo es que nuestro organismo hace más mitocondrias y qué tiene que ver el ejercicio en ayuno o el ejercicio de fuerza o la proteína? Para tratar de platicar esto en pocas diapositivas, la AMPK es una sinasa, es un sensor intracelular de energía. Y esta AMPK lo que hace es recibe señales de falta de energía, como por ejemplo calcio, AMP, que se activan, o sea, estos señales se liberan cuando hay actividad física o ayuno. La MPK lo que hace es que el organismo tenga mayor cantidad de mitocondrias, entonces se reduce la acumulación de grasa, se mejora la sensibilidad a la insulina, se utiliza más los lípidos y por eso estamos viendo este artículo que la AMPK, esta sinasa activada por AMP, que se activa cuando hacemos restricción calórica, cuando estamos en ayuno o cuando hacemos ejercicio intenso, esta estimula que cambie el tipo de fibras que habíamos visto, fibras tipo 2 sin mitocondrias a fibras tipo 1 ricas en mitocondrias. Y no solo eso, sino que esta diapo es muy, muy buena. La AMPK estimula que la glucosa pueda transportarse al músculo independiente de insulina. La MPK, al igual que la insulina, estimula que el transporte de glucosa pueda enviar, o sea, el transportador de glucosa viaje a la membrana y la glucosa pueda entrar a la fibra muscular. Esto es importante porque no solo la insulina estimula la captura de glucosa,
Si una persona tiene intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ¿qué creen? La actividad física y la restricción calórica puede estimular la captura de glucosa independiente de insulina. Por esa razón, una persona que tiene diabetes tipo 2 o tiene resistencia a la insulina, si hace actividad física, va a requerir cada vez menos insulina exógena, porque la AMPK estimula la captura de glucosa. Y no solo estimula la captura de glucosa, mejorando la tolerancia a la glucosa, sino que hace que el músculo utilice lípidos. Aquí está. La MPK hace que el músculo tenga más mitocondrias y utilice lípidos. De este modo, la MPK evita la acumulación de grasa, la intolerancia a la glucosa, la inflexibilidad metabólica y todo lo que habíamos visto. Así que el ejercicio puede mejorar la tolerancia a la glucosa, sí. Puede mejorar mi condición física, sí. Puede evitar la dislipidemia, la resistencia a la insulina, sí. Puede evitar el hígado graso, puede evitar la aterosclerosis, claro que sí. ¿Suena demasiado? Pues no, es bioquímica y es AMPK. Aquí estamos viendo cómo una persona que está en ayuno, si empieza a hacer actividad física, miren cómo incrementa la captura de glucosa en el músculo de la pierna en ayuno. Quiere decir, no hay insulina, pero al hacer ejercicio, miren cómo a baja intensidad, a media o alta intensidad de ejercicio, a lo largo del tiempo, el músculo captura glucosa. Por esa razón, es peligroso hacer ejercicio en ayuno porque una persona puede tener hipoglucemia. Así que es bueno en ciertos momentos, en ciertas situaciones, pero no abusar del ejercicio en ayuno por la captura de glucosa independiente de insulina. El otro extremo del ejercicio, que es algo que es válido y también queremos hacer, es aumentar la masa muscular. La masa muscular se incrementa por mTOR. mTOR, al igual que MPK, también es una sinasa intracelular, pero su función, a diferencia de MPK, es aumentar la deposición de proteína en el músculo, incrementando la masa muscular. mTOR está dentro del músculo, se activa cuando como y se inhibe en el ayuno. mTOR en el músculo inhibe el catabolismo y estimula el anabolismo. ¿Qué significa? Que si yo como, mTOR estimula que yo haga más masa muscular. Mientras que si estoy en ayuno, la ausencia de mTOR hace que haya pérdida de masa muscular. Por esa razón, el comer y después hacer ejercicio o hacer ejercicio y consumir proteína activa a mTOR, aquí está, proteína, energía, y mTOR hace que haya más masa muscular o que uno aumente de masa muscular. En cambio, si uno hace ejercicio en ayuno, pues entonces estoy perdiendo masa muscular. Así que es bueno y malo, o no es que sea bueno y malo, sino que tiene sus pros y sus contras, el ejercicio en ayuno y el ejercicio después de comer. Todo depende de muchos factores que, pues, obviamente requieren tiempo de explicar cada cosa. Entonces, mTOR se activa con la insulina y los aminoácidos. Así que si yo como y posteriormente, después de un tiempo, hago ejercicio, va a ser más fácil que yo haga más masa muscular que si yo hago ejercicio en ayuno. O si yo consumo aminoácidos, es más fácil que yo haga masa muscular porque mTOR estimula justamente que el músculo acumule proteína en vez de que el músculo rompa su proteína y la libere. Sin embargo, hay un problema con mTOR. La activación excesiva de mTOR por una dieta muy alta en proteína o por una suplementación exagerada, que tristemente es muy común, un exceso de aminoácidos sobreactivan a mTOR dentro de mi músculo y mTOR, en vez de hacer cada vez más masa muscular, lo que hace mTOR es inhibe la señalización de la insulina generando resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Efectivamente, una dieta muy alta en proteína o un exceso de suplementación con proteína puede generar intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Así que hay que tener mucho cuidado con la contenido de proteína en la dieta. Y no solo eso, sino que mTOR como un factor anabólico, pues no solo hace que el músculo aumente de masa muscular, sino que el mTOR hace que el hígado libere glucosa para incrementar el problema de la hiperglicemia, pero también estimula la acumulación de grasa en el hígado. Entonces, ¿por qué razón una dieta en proteína puede generar hígado graso y resistencia a la insulina? Pues por mTOR. Así que ya para terminar, en los últimos 10 minutos, les voy a platicar entonces
Entonces, ¿qué es mejor, mTOR o MPK? ¿Actividad anaeróbica o actividad aeróbica? Y pues aquí lo que les voy a mostrar es la evidencia. Finalmente, cada quien va a tomar su decisión. La actividad anaeróbica, como el ejercicio de fuerza, activa a mTOR y mTOR estimula la hipertrofia muscular, deposición de proteína y más masa muscular. Pero la mayor masa muscular no es sinónimo de mayor condición física. Por eso mucha gente que tiene mucha masa muscular no tiene condición física, porque mTOR solo aumenta masa, no aumenta mitocondrias. En cambio, si yo hago actividad física aeróbica, yo estoy obligando a que se utilice el glucógeno, estoy obligando al tejido adiposo a liberar grasa para poderla utilizar en el músculo, y todas estas señales de actividad aeróbica o de resistencia hace que el músculo haga más, se active MPK, haga más mitocondrias, y al tener más mitocondrias yo tengo más resistencia. No voy a hacer más masa muscular con AMPK, pero voy a tener más resistencia. Un corredor, obviamente, espera tener activo su MPK para poder tener más resistencia y poder correr por más tiempo. Mientras que una persona que hace exclusivamente actividad anaeróbica y de peso o de fuerza en particular, pues va a tener más masa muscular, pero no va a tener condición física. Y esto es un artículo que publiqué con unos colegas que quiero mucho, y con mucho gusto les paso el artículo a través de la página. Y en este artículo hacemos una revisión sobre cómo mTOR hace que haya más masa muscular, pero no hace más mitocondrias. Mientras que MPK, si yo hago actividad aeróbica, va a hacer que haya más mitocondrias, más oxidación de grasa, pero no más masa muscular. Y lamentablemente AMPK inhibe mTOR y mTOR inhibe AMPK. Sin embargo, hay algunas estrategias, como este artículo también muy bueno que se los recomiendo, donde si una persona hace actividad física combinada, ya sea, fuerza y resistencia, tengo el beneficio de ambas cosas. Yo tengo más mitocondrias, pero también más masa muscular, en particular en personas de edad avanzada y o con obesidad. Por esa razón es bien importante la actividad física para las personas sedentarias, las personas con obesidad, las personas de edad avanzada y al día de hoy todos nosotros que estamos guardados en casa. ¿Y por qué? Porque la actividad física hace que una persona a lo largo del tiempo, vean cómo a lo largo del tiempo se pierde masa muscular. Esto se llama fragilidad y sarcopenia y es parte del envejecimiento. Sin embargo, si una persona a lo largo de su vida hace actividad física aeróbica como correr y por lo tanto tener más mitocondrias y transportadores de glucosa, la persona de edad avanzada tiene mayor condición física y una función metabólica bastante buena respecto a una persona de edad avanzada que no hace actividad física. Por esa razón, la actividad física promueve un envejecimiento saludable, libre de enfermedades metabólicas. Y aquí estamos viendo cómo efectivamente el hecho de tener sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, pues hace que se disminuyan los años de vida. Pero sin embargo, el hecho de hacer ejercicio mejora muchísimo la esperanza de vida, aún en personas con sobrepeso u obesidad. Eso quiere decir que la actividad física mejora la longevidad, mejora la esperanza y calidad de vida. Para terminar, si no fuera suficiente todo lo que hace el músculo en cuestión metabólica, el músculo también libera un montón de hormonas. El músculo libera vemos toda esta cantidad de miocinas o hormonas liberadas por el músculo en respuesta a la actividad física que regulan muchas funciones de diferentes órganos, el sistema inmune, el hígado, el músculo, el hueso. Esto es importante, por ejemplo, ahorita se ha visto que las personas que tienen buena condición física tienen menos riesgo de desarrollar complicaciones crónicas de COVID. El COVID, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, puede generar un problema respiratorio grave, por eso se llama SARS, que es esta enfermedad aguda respiratoria. Y eso lamentablemente puede hacer que la persona muera. Se ha visto que las personas que tienen condición física y que hacen actividad física de manera constante tienen menor posibilidad
de desarrollar este daño crónico del COVID. No estoy hablando de que te contagies menos, no. Estoy hablando de que si ya tienes, si llegaste ¿cómo se llama?, a infectarte con el virus de COVID, entonces hay una mayor posibilidad de que te recuperes rápidamente y no llegues a este grado avanzado de la enfermedad que requiere ingresar al hospital para intubarse y que muchas personas lamentablemente tienen un pronóstico muy malo. Así que la actividad física tiene un efecto inmunomodulador, mejorando la función del sistema inmune, haciendo que responda de manera adecuada, incluso en una enfermedad viral tan tremenda como es la COVID-19. Aquí vemos algunos otros ejemplos de diferentes miocinas o hormonas liberadas por el músculo. Una de estas, bien interesante, es la interleucina 6. Hicieron un estudio en personas con obesidad que les pusieron un inhibidor de interleucina 6 y no disminuyeron su masa grasa visceral, indicando que parte del efecto de hacer ejercicio no solo es balance energético, sino endocrino. Y esta interleucina 6, liberada en respuesta al ejercicio, es la que hace que uno pierda masa grasa en la región visceral. Y además, el músculo libera esta hormona nueva que se llama iricina, que hace que el tejido adiposo se convierta en tejido beige, de blanco a beige, o lo que le llaman browning. Y esto hace que el tejido adiposo, en vez de almacenar grasa, la está utilizando como fuente de energía. Así que también esta iricina, en respuesta al ejercicio, es un modo como una persona puede perder masa grasa durante la actividad física. Aquí está, como el ejercicio, en el músculo esquelético se libera iricina, la iricina llega al tejido adiposo para que queme grasa. Así que la conclusión de esta charla es, ¿cómo puedo yo mantener una salud en mi juventud y un envejecimiento saludable? Puedo incrementar mi calidad de vida y mi esperanza de vida, evitar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer y enfermedad cardiovascular. ¿Cómo puedo yo evitar tener obesidad? O si ya tengo hígado graso u obesidad, ¿cómo revertirlos de modo que pueda prevenir enfermedades crónicas? Pues haciendo actividad física aeróbica como correr. Pues eso es todo. En unos